Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva edición del segundo ciclo de conferencias virtuales de Revista Taurus. Les agradecemos una vez más por estar allí y también quiero agradecer, como siempre, a las empresas que hacen posible que este evento se lleve a cabo, como es el caso de Fatro von Franken, Over, Betanco, Sobet, Zoetis, Calier, Fibromenitub, Olvet, Bovinevet, Proagro y Syncrovac. Estamos aguardando algún par de minutos para dar más tiempo a que se ingrese la gente que está registrada, pero de todas maneras ya les voy comentando que en el día de hoy el tema es estrategias para el manejo reproductivo de vaquillonas lecheras y su impacto en la economía del tambo, que está a cargo de Magdalena Macelo Sousa. Magdalena es doctora en Medicina Veterinaria, egresada de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, Uruguay. Tiene su doctorado realizado en la Universidad de Cornell. Sus áreas de interés son el desarrollo e integración de nuevas tecnologías en el manejo de vacas lecheras y desarrollo de un programa de manejo reproductivo simplificado en vacas y vaquillonas de reposición. Profesora asistente de la Universidad de Cornell, es instructora de los cursos online que da la Universidad de Cornell sobre el manejo reproductivo de ganado lechero, y autora de más de 40 trabajos publicados y presentados en congresos internacionales. La verdad que es un verdadero placer contar con la participación de Maggie. También aprovecho a presentarles que ustedes están viendo, además de Maggie, está Matías Tangaferro, Gabriel Bo y Giovanni Niemi. Una vez más, muchísimas gracias a ustedes también por estar aquí presentes y enriquecer la reunión. Así que, sin más, entonces ya voy a dejar en compañía entonces de Maggie para que comience a desarrollar el tema. Así que voy a dejar de compartir, Maggie, así podés compartir vos y así vale. podemos arrancar. ¿Se ve ahí la pantalla? Se ve perfecto. Okay. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la introducción. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Perfecto. Muchas gracias también por invitarme a presentar en este ciclo de charlas. Y como mencionó Sergio, hoy vamos a estar hablando de estrategias para el manejo reproductivo de vaquillonas de leche específicamente, y cuál es el impacto de utilizar diferentes estrategias reproductivas en la economía del tambo. Como también mencionó Sergio, yo hice un doctorado en la Universidad de Cornell bajo la tutoría de Julio Giordano, y parte del doctorado justamente fue eso, tratar de evaluar diferentes estrategias reproductivas para vaquillones. Entonces, la mayoría de los resultados o los datos que voy a estar mostrando hoy son parte de mi tesis de doctorado. Antes de empezar en sí con la presentación, quería aclarar algunos términos que voy a utilizar hoy. Yo sé que la mayoría son argentinos, los que están escuchando, y capaz que alguno uruguayo, pero también puede haber gente de otros países y a veces los términos son medio confusos. Entonces, cuando hablo de vaquillonas, es lo mismo que vaquilla, novilla o heifer en inglés, que es una vaca que nunca parió y que está en edad de servicio. Después, en la presentación voy a usar muchas abreviaciones, y la mayoría van a estar en inglés. Entonces, otra vez, para no generar confusión, siempre que vean TAI va a ser inseminación a tiempo fijo, AIE es inseminación a celo detectado, después voy a hablar mucho del periodo de inseminación artificial, que puede ser PIA o AIP en inglés, y después el protocolo que más voy a estar hablando hoy es el COSINCH o COSIN, que es básicamente inseminar a tiempo fijo y dar la GnRH al mismo tiempo. Bueno, ahora sí, con el tema de hoy, que es vaquillonas de reemplazo.
Antes de empezar en sí con las estrategias reproductivas, quería dar un poquito de contexto para ayudarles a entender por qué nos interesó investigar este tema y por qué nos parece que es importante el desempeño reproductivo de las vaquillonas en la economía o rentabilidad de un tambo en general. Entonces, como la gran mayoría de ustedes saben, la crianza de vaquillonas de reemplazo desde su nacimiento hasta el primer parto es una tarea crítica para los tambos, porque va a proveer las futuras unidades generadoras de ingresos de un tambo, que es la vaca lechera. Desafortunadamente, criar vaquillonas de reemplazo es una inversión financiera muy importante para los tambos, para la gran mayoría de los tambos, y el costo, al menos en Estados Unidos, de criar vaquillonas desde su nacimiento hasta el primer parto ha aumentado significativamente en los últimos años y puede hoy en día costar alrededor de $2.500 por vaquillona desde el nacimiento hasta el primer parto. Y esto generalmente representa alrededor del 20% de los costos totales. O sea que básicamente durante la crianza tenemos que alimentar a las vaquillonas y manejarlas, pero no van a estar produciendo ningún tipo de ingreso. Entonces, si podemos encontrar maneras de reducir la duración de este periodo de crianza que no es productivo, quizás podemos tener un impacto significativo en la rentabilidad general del tambo. Y en ese sentido, una de las oportunidades de manejo que tenemos para reducir el periodo de crianza es reducir la duración del periodo de inseminación artificial, que en general comienza cuando los productores consideran que sus vaquillonas son elegibles para preñarse, que varía de tambo a tambo, pero se puede basar en el peso, en la edad o en una combinación de factores, y termina con cuando las vaquillonas se preñan. O sea que básicamente lo que estoy tratando de decir es que cuanto antes se preñen las vaquillonas, más corto va a ser el periodo de crianza y menos van a ser los costos de crianza. Y eso lo quería ejemplificar un poco en esta diapositiva acá. Entonces, consideren que tienen una vaquillona que tiene un pobre desempeño productivo, va a tener un periodo no en lactación muy largo o no productivo, mientras que una que tiene un desempeño reproductivo bueno, se va a cortar el periodo no productivo y vamos a tener menores costos de crianza. Y esto se puede ver en esta gráfica acá a la derecha. Esto es del estudio que realizamos allá en Estados Unidos. Y después voy a hablar más en detalle de este estudio, pero les quería mostrar esto ahora. Cada color es un tambo diferente, una lechería diferente. Y después acá tenemos el costo de crianza en dólares por vaquillona, y después tenemos días desde el comienzo del periodo de inseminación artificial hasta la concepción. O sea que básicamente cuanto más nos lleve preñar las vaquillonas, más van a aumentar los costos de crianza totales. Totales me refiero desde el comienzo del periodo de inseminación artificial. Entonces, como ven, la relación es muy lineal, y en este estudio en particular vimos que por cada día que la vaquillona no esté preñada, nos va a salir $3.8 por vaquillona. Y a pesar de que esto es un costo bastante importante, es solamente uno de los dos costos principales asociados con un retraso en llegar a la primera lactancia. Y lo voy a tratar de explicar en esta diapositiva acá. Entonces, por lo general, cuando hacemos un análisis económico en vaquillonas, idealmente tenemos que seguirlos por un periodo fijo de tiempo, y en verdad en cualquier análisis económico. Entonces, si consideramos el día 0 como el día del inicio del periodo de inseminación artificial, los podemos seguir, en este ejemplo, 15 meses. Entonces, en 15 meses, una vaquillona que, por ejemplo, tenga buena reproducción o buen desempeño reproductivo, se va a preñar en 0.25 meses, por dar un ejemplo. Va a tener la gestación de 9 meses, y luego, dentro de esos 15 meses de periodo de observación, va a tener una lactancia de 5.75 meses. Ahora, si tenemos una vaquillona con pobre desempeño reproductivo, le va a llevar mucho más tiempo preñarse, 3.25 meses por ejemplo, otra vez la gestación de 9 meses, y después, dentro de estos 15 meses, va a estar en lactación 2.75 meses. Entonces, el otro costo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis económico en vaquillonas es el costo de oportunidad, porque esta vaquillona de acá, o vaca ya parida, estuvo produciendo leche por 3 meses más comparado con esta. Entonces, lo que estoy tratando de decir en estas primeras diapositivas es que un pobre desempeño reproductivo contribuye a una mayor edad al primer parto, resultando en un incremento no solo de los costos de crianza, que es primariamente por la alimentación, sino también en un retraso en obtener un flujo de caja positivo mediante la producción de leche.
Y esto lo quería ejemplificar con otra vez datos del estudio. Acá ahora, en vez de tener los costos de crianza, tenemos el flujo de caja en 15 meses. Y como ven, a medida, cada vez que demoramos más en preñar las vaquillonas, más negativo se hace el flujo de caja. Entonces, si comparamos, por ejemplo, vaquillonas que se preñaron la primera semana versus vaquillonas que se preñaron en la semana 7, desde el inicio del periodo de inseminación, vemos $252 de diferencia en el flujo de caja en promedio. Bueno, ahora sí, manejo reproductivo. Y antes de hablar específicamente de estrategias, quería mostrarles un poquito unos datos que tenemos de granjas o de tambos en Estados Unidos, para que vean más o menos cuál es la diferencia entre el manejo reproductivo entre vaquillonas y vacas. Esto ya tiene algunos años, pero son datos reales. Entonces cada línea, cada fila, es un tambo diferente. Y acá tenemos diferentes parámetros reproductivos, tenemos la tasa de servicio, la tasa de concepción y la tasa de preñez. Y como ven, acá tenemos vaquillonas y después ahora les voy a mostrar las vacas. Entonces, como ven, las vaquillonas en general tienen muy buena tasa de concepción, y esto es de esperar, porque las vaquillonas no están bajo el estrés metabólico que están las vacas en lactancia, y no tienen los problemas de salud que tienen las vacas. Y cuando vemos el porcentaje, la tasa de concepción en vacas, vemos y tiene sentido, es más baja. Pero cuando vemos la tasa de preñez, vemos que la tasa de preñez entre vaquillonas y vacas en promedio no es tan diferente. Y eso está más que nada dado porque la tasa de servicio en vaquillonas, si ven en este ejemplo de las fincas que son de Nueva York, tenemos 18 puntos porcentuales menos en la tasa de servicio que las vacas. O sea, básicamente lo que estoy tratando de decir es que las vaquillonas no se inseminan a la misma velocidad o al mismo ritmo que se inseminan las vacas. Entonces, primero, para tratar de entender por qué pasa esto o qué podemos hacer para mejorar esto, tenemos que primero ver cómo podemos inseminar las vaquillonas. Entonces, como ustedes ya saben, hay dos maneras principales de inseminar vacas o vaquillonas. La primera es inseminación a celo detectado, que básicamente es buscar celos y inseminar las vacas. Este es el método tradicional, digamos, y que se usa hoy en día más en Estados Unidos para vaquillonas. El problema es que a veces podemos tener dificultades con la detección de celo, a veces no tenemos las instalaciones adecuadas. En vaquillonas pasa mucho que al menos en Estados Unidos, que la granja o el galpón donde están las vaquillonas está alejado del resto de las instalaciones, entonces a veces es difícil o no es práctico ir a detectar celo a las vaquillonas, o a veces simplemente es incómodo y prefieren no dedicar tiempo a detectar celo. El problema de eso es que puede llevar un retraso de la inseminación artificial, y ya vimos que eso puede ser un problema porque se puede extender mucho la duración del periodo de crianza. Lo que me lleva al segundo método que tenemos disponible, que es la IATF o la inseminación a tiempo fijo. En 1995, Persley y los colaboradores propusieron una nueva forma de inseminar vacas, que es usando protocolo de IATF, OPSYNC. Básicamente consiste en usar hormonas para desincronizar la ovulación. Y esta tecnología revolucionó la industria lechera porque ahora podemos definir cuándo se inseminan los animales en vez de estar esperando o dependiendo de que expresen celo o buscando celo. Entonces lo vemos como una muy buena herramienta para el manejo reproductivo en los tambos. Lo otro bueno es que el trabajo puede estar organizado en pocos días de la semana, y bajo ciertas circunstancias también tiene el potencial de incrementar las preñeces por inseminación, sobre todo en vacas en lactación. Y gracias a estas ventajas que nos da la IATF, en Estados Unidos se ha aumentado mucho la cantidad de tambos que están usando esta tecnología. Si ven acá, en el 2010, en el 1998 solo menos del 10% usaba IATF, y ahora el 2008, pero también se aplica hasta hoy en día, casi el 60% de los tambos utiliza de alguna manera la IATF. Sin embargo, el uso de IATF para vaquillonas es bajo comparado con vacas en lactación. Como dije, del 60% de los tambos se utiliza, pero solo el 35% lo utiliza para vaquillonas, más o menos alrededor del 35%. Para mí esto es una combinación de factores. Una es que los productores
tienen esta percepción de que las vaquillonas muestran celo muy fácil, que es verdad, o sea, no tienen problemas para mostrar celo, y que se preñan muy fácil, entonces como que no hay necesidad de intervenir mucho. Y al mismo tiempo es porque históricamente los protocolos de tipo OPSINC en vaquillonas no han funcionado muy bien. Con un OPSINC normal las vaquillonas tienen una muy baja tasa de concepción. Y no se sabe muy bien por qué, pero puede estar relacionado, o al menos se piensa que está relacionado que las vaquillonas tienen una mayor concentración de progesterona y al mismo tiempo tienen una mayor incidencia de ondas foliculares, lo que puede hacer que no se sincronice bien con OPSINC. Sin embargo, en los últimos 10 años se han desarrollado protocolos más específicos para vaquillonas que tienen en cuenta estas diferencias fisiológicas entre las vaquillonas y las vacas en lactancia. Y lo que ha llevado a esto, a crear, por ejemplo, el COSINCH de 5 días, que es un protocolo que acorta el periodo de dominancia folicular de 7 a 5 días, o sea que el tiempo entre la GnRH y la prostaglandina es reducido, y a su vez alarga el proestro, que en este contexto es el tiempo desde la inducción de la erección del cuerpo lúteo hasta el pico LH generado por la GnRH. Entonces acá va a ser de 72 horas en vez de 48 a 56 horas como es en los protocolos convencionales. Entonces con este protocolo en general se puede esperar entre 50 y 65% de preñeces por inseminación cuando utilizamos semen convencional. Y bueno, les voy a mostrar brevemente cómo es este protocolo. Damos GnRH y al mismo tiempo usamos un dispositivo de progesterona por 5 días. Luego de 5 días retiramos el dispositivo, damos una prostaglandina, al otro día damos otra prostaglandina y 2 días después de la última prostaglandina o 72 horas después de la primera, damos GnRH y inseminamos. Ahora, este protocolo tiene algunas dificultades en el sentido de que a veces a los productores, por ejemplo, no les gusta tener que estar encerrando las vaquillonas otra vez, por ejemplo, para esta prostaglandina, o tener que buscar las vaquillonas otra vez para esta prostaglandina. Entonces se ha tratado de ver qué variaciones se pueden hacer para tratar de evitar tener que dar tantas inyecciones. Entonces una fue tratar de sacar esta prostaglandina, la segunda. La idea de esta prostaglandina es para tratar de ayudar a las vacas que ovulan a esta GnRH, porque van a tener un cuerpo lúteo relativamente nuevo, entonces con la segunda prostaglandina las ayudamos a regresar. Pero al mismo tiempo no son muchas las vaquillonas que ovulan a esta GnRH, entonces hay estudios que han tratado de ver si sacando esa prostaglandina afectamos la tasa de preñez o las preñeces por inseminación. Y hay bastante controversia en los resultados, hay grupos de investigación que vieron que si sacamos la segunda prostaglandina se baja las preñeces por inseminación, pero hay otros que dicen o encontraron que no hubo diferencias. Lo otro que se puede hacer es sacar esta GnRH y así evitamos tener que dar esta segunda prostaglandina, pero hay algunos estudios que dicen que podemos perder de 4 a 5 puntos porcentuales. De nuevo, hay otros estudios que no vieron diferencia, entonces yo creo que igual ahora hay que seguir haciendo un poco más de investigación para ver si de verdad vale la pena seguir dando esta segunda prostaglandina. Pero si no, lo otro es simplemente no darla y entender que algunas vaquillonas pueden tener menos fertilidad. Y bueno, después, sin interés de complicar mucho las cosas, pero quería mostrarles lo último, o al menos el último artículo que yo vi de este protocolo, es del grupo de Santos, que se publicó el año pasado. Básicamente lo que ellos quisieron hacer es justamente aumentar la ovulación a esta GnRH, entonces presincronizaron con prostaglandina 2 días antes. Entonces, como era de esperar, aumentaron el porcentaje de vacas que ovularon, o vaquillonas que ovularon, de un 19 a un 86%. El número de vaquillonas que usaron para evaluar ovulación, que no fue en todas las vaquillonas, no fue limitado, pero igual eran diferencias significativas. Y después, en preñeces por inseminación, vieron ellos que aumentó de un 53 a un 61%. Fue una tendencia, pero aún así es una diferencia bastante importante. Bueno, y ahora que ya vimos las maneras que tenemos para inseminar, tenemos que ver qué estrategia podemos utilizar. Una de las estrategias que podemos hacer es simplemente usar
todo celo detectado o predominantemente celo detectado, que como mencioné, esto puede ser exitoso en vaquillonas porque son muy buenas para expresar celo, no tienen en general limitaciones, si hay buena nutrición y hay buena salud, en general no tienen problemas para mostrar celo, y eso lo podemos hacer mediante detectar celo espontáneo, o también podemos dar prostaglandinas cada 11 o 14 días para inducir la expresión de celo. Como mencioné, esto puede a veces ser un problema en algunos tambos, y el problema es que lleva a un retraso en la inseminación. Entonces, la otra estrategia que tenemos es usar predominantemente IATF, que tiene lo bueno, pero también puede ser bastante tedioso para algunos tambos y para la gente que no tiene mucho personal para dedicar tiempo a esto, y también puede ser relativamente costoso. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos los CIDR son bastante caros. Yo sé que en Argentina y Uruguay el precio del CIDR bajó bastante, pero en Estados Unidos sigue valiendo entre 10 y 11 dólares, entonces puede ser relativamente caro, pero no podemos dejar de lado que gracias a que podemos elegir cuando inseminamos las vaquillonas, podemos tener un impacto significativo en la tasa de preñez. Y la otra estrategia que tenemos es usar combinado, o sea, combinar las ventajas del celo detectado, o sea, que no tenemos por qué administrar hormonas, o al menos solamente prostaglandina, junto con la IATF para asegurar que todas se inseminen a tiempo y no que pasen mucho tiempo sin que las vaquillonas se inseminen. Sería más o menos parecido a pre-sync off-sync que se usa en vacas de leche, que por ejemplo podemos inducir la expresión de celo con prostaglandinas, y las que no muestren celo se inseminan en IATF. Desafortunadamente existe poca información disponible sobre el efecto de diferentes estrategias reproductivas en vaquillonas, sobre la dinámica de inseminación y preñez, o sea, que se afecta a la tasa de preñez, por ejemplo, y en el desempeño económico, considerando ambos, el costo de crianza y el costo de oportunidad debido a un retraso en el inicio de lactación. Hay algunos estudios que evaluaron estrategias reproductivas, por tiempo no los voy a mostrar ahora, pero el problema, o al menos el problema que nosotros vemos, es que solamente evaluaron el costo de crianza y no tuvieron en cuenta el costo de oportunidad. Entonces es por eso que hicimos un experimento en Nueva York, allá en Cornell, donde hay un artículo que publicamos y va a salir ahora. Esta es la parte reproductiva y este año va a salir la parte económica, que si después quieren ver más detalles lo pueden ver, y también hay un paper de una conferencia. Entonces para este estudio enrolamos vaquillonas Holando de 3 tambos comerciales diferentes. Esta es una foto de uno de los tambos, son vaquillonas confinadas en freestall. Entonces una diferencia que hay que recalcar importante acá es que los tambos A y B, o sea, 2 de los 3 tambos, tenían un manejo reproductivo similar. O sea, tambos A y B, los dos tenían mucho interés en inseminar a celo detectado, o sea, hacían un mayor esfuerzo en encontrar vaquillonas en celo. Y después tenemos el tambo C, que tenía una estrategia un poco diferente, y que ellos preferían no dedicarle tanto tiempo a encontrar celo. Esto no fue algo que planeamos, siempre fue algo que pasó. Ellos ya manejaban las vaquillonas así, digo en el sentido de detección de celo, pero bueno, es importante recalcar porque los resultados los va a estar mostrando separados para tambos A y B, y aparte para tambo C. Y después lo que sí fue igual para todos los tambos es la edad del comienzo del periodo de inseminación artificial, que fue de 12 meses para todos los tambos. O sea que a los 368 más menos 10 días de edad eran elegibles para la inseminación. La hipótesis de este estudio fue que los programas reproductivos que resulten en inseminación inmediata de todas las vaquillonas después del inicio del periodo de inseminación artificial, mediante 100% IATF o programas combinados, reducirán el tiempo de la preñez e incrementarán la rentabilidad en comparación con programas que utilicen predominantemente inseminación a celo detectado. Bueno, ahora el diseño experimental. Entonces, vamos a tener 3 estrategias reproductivas diferentes. Todas fueron para primer servicio. Para segundo y subsiguiente servicio, los 3 tratamientos tuvieron el mismo manejo. Entonces, las estrategias difirieron en la cantidad de IATF o en la cantidad de intervención hormonal que recibieron los animales.
Y después voy a explicar una por una, y después lo otro que quiero que miren acá es esta banda amarilla, que es el inicio del periodo de inseminación artificial. Lo que ven acá es simplemente porque sacamos muestras de sangre 14 días antes para ver ciclicidad. Entonces vamos a empezar con el menos intensivo, digamos, que se llama prostaglandina más detección de celo, y lo van a ver siempre en azul, o sea, cuando muestra los resultados y eso, siempre va a estar en azul. Entonces en este, que es el menos intensivo, el periodo de inseminación artificial iniciaba con una prostaglandina, se detectaba celo por 14 días, y después se repetía 2 veces más si las vaquillonas no mostraban celo. O sea que estamos tratando de darle la mayor cantidad de oportunidades a las vaquillonas para que muestren celo. Si después de la tercera prostaglandina no mostraban celo durante 9 días, las enrolábamos en el costing de 5 días, para que reciban IATF. O sea que este programa fue el menos intensivo porque contábamos con que la mayoría se fueran a inseminar en celo acá. Y la variación del costing de 5 días que utilizamos fue el que incluía la GnRH, pero solamente una prostaglandina por un tema de practicidad, y bueno, y inseminamos en las 72 horas. Después tenemos el intermedio en términos de intensidad, que le voy a estar llamando programa combinado, y siempre lo van a estar viendo en rojo. Acá van a ver prostaglandina más tiempo fijo. Entonces, en este lo que hicimos fue presincronizar las vaquillonas, o sea, fue parecido a un presync off-sync. Damos una prostaglandina 14 días antes del inicio del periodo de inseminación artificial, y en el día o en el momento que iniciaba el periodo de inseminación artificial, dábamos la segunda prostaglandina y detectábamos celo por 9 días. O sea que era un periodo corto e intenso de detección de celo, y si no mostraban celo en esos 9 días, las enrolábamos en el protocolo para que reciban IATF. Entonces la idea de esto era combinar los dos, lo que hablábamos hoy, los beneficios de la detección de celo, pero un periodo corto, y con la IATF para las que no mostraron celo. Y después tenemos el más intensivo de todos, que es el 100% IATF, le voy a decir así, All Time AI, que es 100% IATF, que en este tratamiento enrolamos a todas las vaquillonas en el costing de 5 días. En este caso, poníamos los dispositivos, digamos las GnRH, 5 días antes del inicio del periodo de inseminación, para que al día del inicio del periodo de inseminación coincidiera con el día en que sacábamos el CIDE y dábamos prostaglandina. Entonces, en este caso, todas las vaquillonas se inseminaron dentro de 3 días del inicio del periodo de inseminación artificial. Las vaquillonas mostraban a veces celo el día antes, y se podía inseminar en celo si así lo deseaban. Lo otro importante destacar es que todos los tratamientos fueron realizados con semen sexado. O sea, todas las primeras inseminaciones fueron realizadas con semen sexado. Segundo y subsiguiente servicio fue con semen convencional, y fue de una manera a tratar de replicar lo que se hace mucho allá, y es más, en estos tambos lo hacían. Entonces, por eso es que hicimos semen sexado para el primer servicio y segundo y subsiguiente convencional. Después, para el segundo y subsiguiente servicio, como mencioné, fue igual para todos los tratamientos, y básicamente lo que hicimos fue, luego de una inseminación previa, se reinseminaban en celo las que se detectaban en celo. A los 31 días, si no se detectaron en celo, se iban a examen de preñez, y si estaban vacías, iban al costing de 5 días para recibir IATF. Esto se repetía hasta la preñez, hasta que se preñaban, o hasta el reemplazo, o sea, hasta que se vendieran. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con los resultados reproductivos. Voy a empezar con los tambos A y B, que como les mencioné, eran los tambos que tenían hacían un mayor esfuerzo para detectar vaquillonas en celo. Entonces vamos a empezar por el porcentaje que se detectó en celo, o que se inseminó en celo. Este es de nuevo el tratamiento menos intensivo, que se basó en dar más prostaglandinas. Entonces, como ven, en estos tambos el 99% se inseminó en celo, solamente un 1% fue IATF, y así fue como se dividió las inseminaciones. El 79% se inseminó después de la primera prostaglandina, 17% después de la segunda, un 3% después de la tercera, y solamente un 1% llegó a tiempo fijo. Para el tratamiento combinado, un 81% se inseminó en celo en esos 9 días que les dimos para inseminar en celo,
y un 19% se inseminó a tiempo fijo. Y para el caso del 100% tiempo fijo, acá pusimos 100%, pero en realidad un 33% se inseminaban en celo el día antes, pero por temas prácticos para mostrar resultados los están incluyendo como que fueron 100% IATF, porque todas las vaquillanas recibieron el protocolo. Y estos son los resultados de tiempo a primera inseminación. Entonces, como las vaquillanas del 100% IATF se inseminaron tan rápido, en 3 días se inseminaron todas, esto se vio reflejado en la tasa de inseminación. Entonces, como pueden ver, fue mayor para el grupo de 100% tiempo fijo, intermedio para el combinado. Acá no se ve la tasa de riesgo entre estos dos, pero fue intermedio, y no diferió, no diferió con el menos intensivo, digamos. Y después, para preñeces en general, no vimos, o preñeces por inseminación, no vimos diferencias significativas entre los tratamientos. Y esto es para el tambo C. Les recuerdo, el tambo C no tenía mucho interés en inseminar a celo detectado. Y eso se refleja acá en el tratamiento menos intensivo. Como ven, solamente un 53% se inseminó a celo detectado. Entonces ven que la mayoría, estuvo igualmente distribuido después de cada prostaglandina, un 17%, 18 y 18, y después un 47% fue a tiempo fijo, que es muy diferente con los tambos A y B, que solamente un 1% fue a tiempo fijo. Y después tenemos el programa combinado, en el que solamente un 21% se inseminó en celo, en esos 9 días que les dimos para detectar celo. Y después el 100% tiempo fijo, que un 15% se inseminó en celo luego del retiro del dispositivo. Vimos el mismo patrón en el tiempo de la inseminación, o sea, en la tasa de servicio. Le voy a decir tasa de servicio para que sea más fácil. Pero como ven, la magnitud fue mucho más grande en el tambo C, o sea, el tiempo fijo de verdad se inseminó mucho más rápido en comparación con el combinado y con el predominantemente celo visto. Y de nuevo no vimos diferencias significativas en las preñeces por inseminación en total. Y ahora muy brevemente voy a mostrar lo que pasó con la segunda y subsiguiente servicio. Les recuerdo que fue con semen convencional. Esto es para los tambos A y B. Entonces, en celo se reinseminaban en celo en este periodo acá, 51 a 62%, y las preñeces por inseminación fueron de 60 a 62. Como ven, fueron mucho mayores que para el primer servicio, porque no usamos semen convencional. Y luego las preñeces por inseminación de tiempo fijo fueron de 51 a 55%. Para el tambo C, la reinseminación en celo fue mucho menor, 27 a 33%, las preñeces por inseminación fueron de 64 a 71%, y después a tiempo fijo 52 a 60%. Entonces ahora queríamos ver cómo fue el efecto de los tratamientos en los días a la preñez. Esto es, para los que no están familiarizados, es un análisis de supervivencia. Entonces lo utilizamos, así como utilicé para la tasa de servicios o la velocidad que se inseminaban las vaquillanas, lo usamos también para ver la velocidad de la preñez. Entonces en esta curva, en este eje tenemos el porcentaje de vaquillanas no preñadas, que empezamos con un 100% no preñado, y acá tenemos días desde el comienzo del periodo de inseminación artificial. Entonces, cuanto más bajo bajé una línea, más rápido se están preñando las vaquillanas. Entonces acá tenemos, este es el 100% IATF, el combinado, y el azul es el predominantemente celo detectado. Y como ven, visualmente y también estadísticamente, cuando vemos las tasas de riesgo, el 100% IATF fue más rápido en preñar las vaquillanas que el predominantemente celo detectado. Y el combinado fue intermedio. Esto es para los tambos A y B, no sé si aclaré eso. Y lo importante de destacar acá es que en verdad la cantidad de vaquillanas, o la proporción de vaquillanas que se preñó al final del periodo de 100 días, fue igual para los 3 tratamientos. Lo que varió fue la velocidad con la que se preñaron. Y después tenemos el tambo C, que vimos las mismas diferencias, pero de mucha mayor magnitud. El 100% de IATF es evidente que fue el más rápido en preñar las vaquillanas, de nuevo intermedio para el combinado y mucho más lento para el que fue predominantemente a celo visto.
Y esto es más que nada porque no estaban detectando celo. Entonces, por ejemplo, en el predominantemente celo detectado, las vaquillonas pasaban como por 3 prostaglandinas y recién a los 45 días se inseminaban a IATF. Por eso tan lento el que es predominantemente celovisto. Entonces ahora quería mostrar rápidamente el efecto que tuvo esto en la edad del primer parto. Como ven, en los dos casos, en los tambos A y B y en el tambo C fue diferente. Quizás no parezca mucho, o sea, 22.3 meses, 22.0, se ve un poco más la diferencia en el tambo C, pero por eso es importante ver también la distribución. Acá tenemos el que es predominantemente celo detectado. Como ven, en los tambos A y B están un poco más desplazados a la izquierda. En el tambo C está un poco más hacia la derecha. Cuando comparamos este con el 100% a tiempo fijo, vemos que en los dos casos hay más cantidad de vaquillonas preñándose acá, en los 21 meses, alrededor de los 21 meses, pero la diferencia es mucho más grande en el tambo C. Y después el combinado estuvo ahí entre medio de los dos. Entonces, una vez que ya vimos el efecto en la tasa de preñez y en el desempeño reproductivo de las diferentes estrategias, queríamos ver cuál era el impacto económico de tener estas diferentes estrategias. Entonces, para eso hicimos un análisis económico, donde para cada vaquillona individual calculamos todos los costos. Por ejemplo, acá tenemos el flujo de caja periodo de crianza. Entonces, la hacemos por 15 meses y calculamos todos los costos relacionados a la crianza, que incluyen el costo reproductivo, por ejemplo, cada hormona, cada pajuela de semen, las ecografías, todo. El costo de alimentación, el costo de reemplazo, los costos fijos, eso lo hicimos para cada vaquillona individual. Y luego, dentro de estos 15 meses de periodo de observación, empezando en el comienzo del periodo de inseminación artificial, del inicio, también calculamos el flujo de caja de lactancia. Lo importante entender acá es que no fue toda la lactancia, fue lo que entraba en este periodo de 15 meses. Como mostré al principio, en estos 15 meses hay vaquillonas que pueden haber estado en lactación 5 meses, hay otros que pueden estar 0. Eso depende de qué tan rápido se preñaron. Entonces, para el flujo de caja de lactancia, también consideramos la producción de leche, los costos de reemplazo, los costos fijos, etc. Y con estos dos calculamos el flujo de caja que va a estar expresado en dólares por slot en 15 meses. Matías Estancaferro habló hace creo un par de semanas y estuvo explicando bastante a qué nos referimos con slot. Él hizo el doctorado en el mismo grupo que yo, entonces hicimos un análisis muy parecido. Pero por las dudas lo voy a explicar por la gente que quizás no lo vio a Matías. A lo que me refiero por slot es que tratamos de simular un poco la realidad de los tambos en el sentido que cuando una vaquillona se muere o se vende, se reemplaza por otra vaquillona. Entonces lo que hicimos que es, cada vez que se moría una vaquillona o se vendía, para tratar de completar el lugar en el tambo, lo reemplazamos por una vaquillona del mismo tambo y del mismo tratamiento. Entonces, en esos 15 meses se incluyó todos los costos y los ingresos de la vaquillona original, más los costos y los ingresos de la vaquillona que la reemplazó en ese periodo de 15 meses. Y si alguien tiene una pregunta más específica de esto, porque es medio complejo, nos pueden preguntar al final. Entonces ahora el análisis económico, voy a mostrar solamente los más importantes por tema de tiempo. Esto es para los tambos A y B. Entonces van a ver per slot, si lo quieren, o sea, por cada slot, si lo quieren pensar por vaquillona, está bien. Simplemente tengan en cuenta que tuvimos esa simulación de costos de reemplazo. Entonces, en términos de costos reproductivos, sucedió lo que esperábamos. Básicamente, los costos reproductivos para el 100% de ATF fueron mayores que para los otros dos. Eso es porque utilizamos más CIDRs, más hormonas en general. Sin embargo, el costo de crianza, aunque fue una tendencia, fue menor para el 100% de ATF y para el combinado en comparación con el menos intensivo, digamos, y eso es por lo que mencionamos hoy, como el tiempo preñez fue más corto, entonces tuvimos menos costo de crianza. Similarmente, para los ingresos durante la lactancia, vimos que el que se enfocó más en hacerlo detectado, tuvo menores ingresos durante la lactancia. Lactancia, de nuevo me refiero
a la lactancia dentro de 15 meses de periodo de observación. Y sumado en total, el flujo de caja de 15 meses, siempre comparando contra este que es el más ácido detectado, los dos programas fueron numéricamente más rentables, esto es dólares por vaquillona por slot, $51 en favor del combinado y $42 en favor del tiempo fijo. Entonces, por más que estas diferencias no eran significativas, pensamos que numéricamente pueden ser relevantes para los productores. Y acá les voy a explicar un poquito, que Matías creo que también lo mencionó, por qué a veces es difícil encontrar diferencias significativas en estos análisis económicos. A veces cuando la diferencia entre tratamientos no es así muy gigante, pero hay mucha variabilidad, entonces es difícil encontrar diferencias significativas cuando hacemos esto de flujo de caja, más que nada por los costos de reemplazo y también por la variación que hay en producción de leche. Entonces, esto lo voy a mostrar para los tambos A y B, no lo tengo para el tambo C, pero queríamos ver si estas diferencias numéricas también las veíamos bajo una amplia gama de precios. Matías también habló de esto, entonces no voy a ahondar mucho, pero básicamente lo que hicimos es un análisis estocástico, utilizando registros históricos, entonces usamos registros históricos de hormonas, de precio de hormonas, de precio de semen, de leche, de todo. Entonces con eso hicimos simulaciones de Monte Carlo, para ver si las diferencias que veíamos en el flujo de caja entre los tratamientos se repetían bajo esta amplia gama de precios. Entonces, como ven acá, esto es el flujo de caja entre el combinado y el más predominantemente celo detectado, y como ven, todas las veces, o todas las simulaciones, fue positivo, o sea, en favor del combinado. Y en promedio fue alrededor de $54 por slot o por vaquillona. Similar, cuando vimos el 100% IATF y el más predominantemente celo detectado, no todas las veces, pero la gran mayoría de las veces favoreció al 100% tiempo fijo. Y después, cuando comparamos el 100% tiempo fijo y el combinado, por más que estuvo más distribuido alrededor de cero, o sea, mejor distribuido alrededor de cero, la mayoría de las veces no favoreció al 100% de IATF, o sea, favoreció más al celo detectado. Entonces, basado en esto, basado en lo que vimos numéricamente y después lo que vimos en los análisis estocásticos, nos parece que la estrategia combinada es la que numéricamente es más beneficiosa al contabilizar los dos, el costo de crianza y de oportunidad en lactancia en rodeos con buena detección de celo. Y de hecho, después que terminó este estudio, estos tambos fueron, a veces en algunos con un poco de modificaciones, pero fue la estrategia que eligieron para seguir en sus vaquillonas. Y después tenemos el tambo C. En este caso no hubo diferencia significativa en los costos reproductivos y como ven no fue más grande en el 100% de IATF, y es porque en estos protocolos, además de recibir todas las prostaglandinas, también recibían IATF. Por eso el costo no fue más grande para el 100% de IATF. El costo de crianza, como era de esperar, las diferencias en tasa de preñez eran tan grandes que es evidente que el costo de crianza iba a ser menor, mucho menor para el 100% de IATF, y que los ingresos de la lactancia iban a ser también mayores. Lo que lleva a que el flujo de caja en los 15 meses sea notoriamente mayor para el 100% de IATF en comparación con el que es predominantemente celo detectado. Entonces, para este tipo de tambos, donde la preferencia no es detectar celo, concluimos que el 100% IATF es la estrategia más beneficiosa cuando contabilizamos de nuevo los dos, costos de crianza y de oportunidad de lactancia. Entonces, el mensaje general que quería transmitir es que las tres estrategias pueden ser buenas en términos de cuántas vaquillonas podemos preñar en un periodo de 100 días, pero la diferencia está en la velocidad en la que las preñamos y cómo esa diferente velocidad en la preñez puede afectar la economía del tambo. Y ahí también va a depender mucho de la tasa de detección de celo de cada tambo. Entonces, para concluir y para resumir un poco lo que vimos, los análisis económicos en general deberían contabilizar los costos de crianza y el costo de oportunidad por retraso en el inicio de la lactancia.
El programa reproductivo óptimo para vaquillonas es altamente influenciado por la eficiencia de detección de celo, como vimos entre los tambos A y B y el tambo C. Los factores que conducen al éxito en un programa de detección de celo para vaquillonas son principalmente de manejo y no biológicos en general. Si las vaquillonas tienen buena salud y buena nutrición, en general son muy buenas para mostrar celo. Nosotros no creemos que el tambo C las vaquillonas tuvieran algún problema, las vaquillonas estaban muy lindas, simplemente era que no dedicaban tiempo. Los programas combinados para la primera inseminación pueden ser más beneficiosos que programas que se basan predominantemente en la detección de celo, incluso para los tambos con una eficiencia razonable de detección de celo, como es la de los tambos A y B. Los programas más intensivos de todo IATF son una alternativa razonable para mejorar el rendimiento económico de vaquillonas en rodeos con detección de celo subóptima o pobre. Entonces con eso concluyo la charla y quería agradecer al laboratorio de Julio principalmente, que es mi tutor, a todos los estudiantes que ayudaron, incluyendo Mati, que está escuchando. Yo me quebré el brazo en este estudio y Mati me ayudó con las ecografías. Bueno, Martín Pérez también ayudó, y Germán. También a los tambos comerciales, donde hicimos el experimento. Bueno, a nuestros colaboradores, que es donde trabaja Mati, Dairy Health and Management Services, Zoetis y New York Farm Viability, que son nuestras fuentes de financiación, y Dr. Jim Ehrlich, que nos ayudó a simular las curvas de lactancia. Y con eso les quiero agradecer por su atención, y bueno, si tienen alguna pregunta, acá vamos a estar para contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Maggie. Muy, muy buena información, realmente. Te agradezco enormemente y sobre todo la claridad. Muchísimas gracias. Sí, invito también a quienes se quieran sumar. Como les decía, por favor, las preguntas formúlenlas a través del espacio que está en la parte inferior de la pantalla que dice preguntas y respuestas. Ya hay algunas que han llegado, Maggie. Hernán Arias dice, ¿qué nos puede decir del protocolo 7 y 7 de la Universidad de Missouri? ¿Cómo se llama? ¿7 y 7? Sí. No sé cuál es ese. Si después pueden dar más. ¿Vos, Mati, sabés a qué se refieren? Estás muteado, me parece, Mati. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Por lo que vi de protocolos 7 y 7, las publicaciones que vi son en vacas de carne. No lo he visto en vaquillonas, y tampoco lo he visto en vaquillonas, y tampoco lo he visto en vacas lecheras. Fisiológicamente tiene un montón de sentido, sobre todo en vacas de carne, que tienen muchos problemas de ciclicidad. El primer celo posparto, pero por ahí Gabriel, que sabe más de eso, puede dar más. ¿Puedes explicar, Mati, por las dudas, cuál es el 7 y 7? El protocolo 7 y 7, no sé si se puede compartir. Puedo mandar un link. Son 14 días de CIDR, y el primer día que se le pone el CIDR, el día 0, se le da una prostaglandina, con la idea de bajar la progesterona y que quede la progesterona del CIDR, y al día 7 se le da una GnRH. Entonces hay una gran respuesta ovulatoria a esa GnRH, porque la progesterona es muy baja, dado que diste prostaglandina, y la prostaglandina que está circulante es la del CIDR, que es la progesterona circulante es la del CIDR, que es subluteal, son niveles bajos, por lo tanto responde muy bien a esa GnRH, y 7 días más tarde se saca el CIDR y se pone otra prostaglandina, y se insemina 66 horas más tarde, con tipo COSINC, con GnRH y ATF. O sea, tiene sentido. No lo he visto en vaquillonas, no he visto publicaciones ni en vaquillonas ni en vacas lecheras. Sí, sí, es un protocolo, como dijo Matías, es interesante por el tema que aumenta la tasa ovulatoria a la primera GnRH. Yo los trabajos que he visto, lo he visto en vacas, y hay uno más reciente en receptora de embriones, que fue recientemente aceptado. Debe haber salido, si entra en la Theriogenology, debe haber salido esta semana en la Theriogenology. La idea es justamente aumentar la ovulación a la primera GnRH, que fue algo que ya evaluó
Marcos Colazo publicó un trabajo en el año 2008, 2009, junto con Julie Small, que hicieron algo parecido. Y en Vaquillonas no, era un poco diferente el protocolo de Marcos, porque lo que hacían era ponerle un dispositivo, un CIDR usado, y después le inyectaban GnRH para sincronizar la ovulación, y después le hacían el Opsin a las vaquillonas, o le hacían el Opsin con dispositivo, y en ese momento en vaquillonas no alcanzaban a mejorar la tasa de preñez. Pero en vaca es interesante por lo que decía Matías, la tasa de ovulación a la primera GnRH en vaca de carne es muy bajo, y en vaquillona, bueno, como Maggie dijo muy bien, es bajísimo. Entonces, inclusive hay trabajos que hablan de que si las vaquillonas están ciclando y tienen alta progesterona, la tasa ovulatoria es menor al 20% en algunos trabajos. Entonces, por eso es que muchas veces, como bien lo dijo también Maggie en su presentación, se plantea si usar o no usar GnRH al inicio del protocolo COSIM de 5 días. No sé si en vaquillona sería mucho más beneficioso. La verdad que habría que ver. Seguramente el grupo de Missouri lo debe estar haciendo y lo debe estar por publicar. Son bastante rápidos en publicar, así que lo vamos a ver. Lo vamos a ver pronto, seguramente. Sería bueno ver, sí, cómo les va a las vaquillones. Interesante. Giovanni, ¿tenés alguna opinión? No lo conozco, este programa en vaca de leche, nunca lo he visto utilizar. Acá me están pidiendo que mande el link, pero no sé cómo contestar. Podés a lo mejor a través de... A ver cómo podemos hacer. No, ahí está. Hay una forma que es type answer y ahí mandé el link. Listo. Buenísimo. Bueno, después te pregunta Jennifer Lagos, Maggie dice, hola, habló de la edad de las vaquillas entre 12 y 13 meses, pero ¿hay alguna recomendación relacionada con el peso de estas? Sí, bueno, la recomendación en general es que se empiecen a inseminar alrededor del 55% del peso adulto, digamos. En nuestro caso pesaban alrededor, nosotros las pesamos, porque en verdad la idea era hacerlo por peso, pero, o sea, al inicio del periodo de inseminación, en vez de hacerlo por edad, hacerlo por peso, pero fue bastante complejo de implementar, entonces decidimos hacerlo por edad, y pesaban más o menos 380 kilos, 390 kilos por ahí, que era más o menos el 56-57% del peso adulto. También pesamos las vacas adultas para ver más o menos en qué porcentaje estábamos. Pero en general se recomienda más o menos ese porcentaje. No sé si alguien tiene alguna otra opinión. Bien, después, bueno, Giovanni Rociano dice, saludos doctora, gracias por tan interesante disertación. ¿Cuál es la dosis de prostaglandina cuando se aplican 2 dosis al retiro del CIDR y al día siguiente? Por lo general es la dosis que se utiliza, digamos, según la etiqueta. En nuestro caso usamos una dosis y usamos la versión, no sé si la venden en Argentina, me imagino capaz que sí, la de Zoetis, la de Dinoprost, que es más concentrado, que se llama High Conlut, imagino que lo venden, que son 2 centímetros y son... sí, entonces es la versión más concentrada, porque en general el Dinoprost son 5 mililitros, y bueno, en este son 2. Pero en general la misma dosis que das normalmente, no es que das menos dosis por repetir. Bien, bien. Después te dice Alejandro Poi, recomienda hacer GnRH una semana antes del diagnóstico de preñez para adelantar segunda inseminación. En vaquillonas la verdad que no hay mucho, o sea, eso es otra cosa que a mí me parece que estaría interesante hacer en vaquillonas, es estrategias para segundo y subsiguiente servicio. En nuestro caso, como mencioné, hicimos reinseminación en celo y después hacer el 5 días. El tema es que tendrías que poner dispositivos también, entonces, al menos para vaquillonas funciona muy bien esto de poner dispositivos y hacer este protocolo de 5 días. Entonces, hacer como hacemos en vacas lecheras, que es reinseminar dando la GnRH antes, me parece que sería, no añadiría mucho, y además estaríamos omitiendo celo quizás, y las vaquillonas son muy buenas para reinseminar en celo. Entonces, a mí me parece que si quieren hacer IATF, me parece buena esta idea de reinseminar en celo, y después las que no están preñadas mandar a tiempo fijo.
Si quieren priorizar tiempo fijo, entonces quizás se podría hacer algo de empezar el protocolo antes, pero ya te digo, sería poner progesterona en las vaquillonas y bueno, por eso, más que nada. Bien. ¿Alguien tiene una opinión también en el panel? Sí, No, lo está mismo. abierto. Ustedes saben que está abierto el micrófono para que opinen todo lo que quieran, ¿eh? Es así, es lo lindo de esto. No, lo mismo que dijo Maggie. Si se va a usar un protocolo con dispositivo, no habría necesidad de hacer GNRH 7 días antes, sobre todo en vaquillones, sobre todo en un lugar donde se insemine mucho en celo, porque estaríamos suprimiendo los celos, y si es como lo que mostró Maggie de los tambos A y B, que se hace una buena detección de celo y con buena concepción, sería perjudicial usar esa GNRH ahí. Hay anche un altro problema che trabajar con un Resync 25 en novillas que normalmente son más a 3 horas de crecimiento foliculares complica, perché non si può prácticamente hacer 25-32 con inseminación a 35, allora sería necesario reducir a 5 días la primera prostaglandina, y non trabajando con el dispositivo creo que los resultados no serán tan buenos. Así que realmente es muy complicado pensar hoy a una resincronización sin un dispositivo intravaginal. Es completamente diferente que la vaca. Manuel Frías pregunta diferencias entre los protocolos en cuanto a pérdidas embrionarias, aborto. ¿Entre los protocolos de los de 5 días o en las estrategias en general? Supongo que debe referirse a las estrategias, las 3 tipos de estrategias. No vimos diferencias en pérdida embrionarias, en las vaquillonas es muy bajo, y no, por suerte no vimos que hubiera más abortos con el protocolo que con la detección de celos, digamos. Bien. Ahí te agradece Alejandro Poy, dice clarísimo, muchas gracias. Giovanni, no sé, vos querías hacer una pregunta, ¿querés que la lea? ¿Querías hacer algún comentario? Sí, yo tenía una pregunta por Madi y también por Matías. He escuchado su presentación grabada y me ha gustado muchísimo las dos. El tema es esto. Hoy se habla mucho de hacer una primera inseminación muy temprana, ¿no? Matías en su presentación de 2 semanas atrás sugería de retrasar la primera inseminación en las vacas de primer parto por mantener la lactancia, la persistencia de la lactancia, y sugería de utilizar una primera inseminación más temprana con vacas multíparas, ¿no? Ahora, yo creo que sobre este punto puede ser que hay diferencia entre el sistema norteamericano y el sistema prácticamente europeo, por ejemplo, ¿no? Donde el número de días de lactancia de la vaca son mayores. Quindi también en vacas, en un sistema donde tenemos un número de lactancia más largo, yo creo prácticamente que en vaca de alta producción puede ser interesante retrasar de 2 semanas o 3 semanas la primera inseminación. Ma al respecto de lo que se ha visto también esta noche, quiero preguntar a los dos esto. Son 10 años más o menos que Hilary Thompson de la Universidad de Liverpool propuse de poner en discusión el concepto de un ternero por año, una lactancia por año en la vaca lechera, ¿no? Y hoy vemos que con la aplicación hasta la tercera inseminación de semisexado en novillas y con la genómica, tenemos un costo de los animales jóvenes que está creciendo mucho, porque hay una gran cantidad de hembras que se van obteniendo por las novillas y porque se inseminan el 30, el 35% de la vaca de primer parto con semisexado. Ahora, el tema es que hoy más o menos un 70% de las vacas en tambo de alta genética se inseminan con semes convencionales.
con cruzado de carne. Y el precio de este cruzado se está reduciendo. ¿Esto qué significa? Que al final el ganadero va a ganar menos del ternero. Y se complica mucho el tema de la presión reproductiva, en el sentido que hay algunos que ahora están sugiriendo de tener lactancia más grande y de retrasar la primera inseminación a 150, 180, a 200 días. ¿Por qué? Porque al final tenemos que más o menos un 60% de las enfermedades de la vaca se desarrollan en los primeros 30 días. Ahora, esta gente dice, mira, si nosotros retrasamos a 18 meses el parto, tenemos un número menor de lactancia, pero un número totales de días de lactancia. Y ahora, la pregunta es, por lo que usted ha estudiado y ha visto, hoy en algunos sistemas, como el sistema europeo o norteamericano, puede tener un sentido retrasar la primera inseminación y tener un número de lactancia menores, más complexivamente una cantidad de leche por lactancia del 20-25% más grande. Muy, muy buena pregunta. En todos los análisis económicos que hicimos nosotros nos dio negativo atrasar la preñez. Ahora, es cierto lo que decís de las enfermedades, no tuvo un impacto cuando lo hicimos nosotros, los análisis económicos, porque el tema es que cuando atrasás la inseminación y te vas a 100, como decías vos, 150, 200 días, entras en un promedio de días en leche del rodeo que se extiende, y ese rodeo pasa a ser menos eficiente desde el punto de vista de eficiencia de conversión de alimentos en leche, y es menos rentable, lamentablemente. Sí estamos con el mismo problema que ven ustedes, que estabas mencionando vos, del exceso de vaquillonas y el bajo precio, el alto costo de crianza, el bajo precio si la queremos vender. Tenemos muchos tambos que estamos inseminando semen sexado en vaquillonas, semen sexado primer servicio de vacas de primera lactancia, todo el resto carne. Todo el resto carne. O sea, más del 50% se está inseminando con carne, por ejemplo. Por ese mismo sentido. Ahora, uno de los grandes problemas que tuvimos, que nosotros vimos con las lactancias cortas, con el número de lactancias cortas en vacas en Estados Unidos, es decir, vacas que no duraban por muchas lactancias, era la gran presión que había del número de vaquillonas que tenían que entrar al tambo. Y entonces se descartaban vacas que estaban perfectamente sanas, estaban produciendo mucha leche, estaban bien, pero bueno, a lo mejor, no sé, tenías que elegir la peor para descartar porque tenías un montón de vaquillonas entrando y sale muy cara criarla y perdías plata vendiéndola. Entonces creo que se está replanteando el negocio, se está replanteando todo el negocio a partir de cómo reestructurar el sistema para no tener ese problema, para tener las vacas durando más número de lactancias, pero preñarlas rápido y que estén en la parte eficiente de la curva de lactancia el mayor tiempo posible. Ahora, eso en el sistema ideal. Hoy por hoy, la mayoría de las cooperativas en Estados Unidos están pidiendo reducir leche, y el principal problema que tenemos hoy desde el punto de vista nutricional, pero también hago la parte de nutrición, es formular dietas para bajar leche porque si no la penalizan. Entonces están pagando 17 centavos, por ejemplo, por libra de leche, pero si hasta un cierto tope, 90% de lo que producías en marzo, por ejemplo, 95%, y después de ahí te penalizan con 15 centavos, o sea que terminas cobrando 2 centavos por litro de leche, que te sale producirla 12 centavos. O sea, claramente tenés que poner un freno en la producción y ya no sabemos más cómo poner freno, porque descartamos vaca, alimentamos más forraje, pero después no tenés suficiente cantidad de forraje para alimentar todo el año. Entonces, una estrategia podría ser esa, pero quién sabe lo que va a pasar dentro de un año. Entonces, estas estrategias son muy a largo plazo, entonces si vos tirás mucho los días en leche y empezás a jugar con esas cosas, cuando se necesite leche, no tenés el motor productivo. Gracias. Bien.
Solo una consideración al respecto de lo que ha presentado Magdalena, ¿no? Que el trabajo del grupo de Santos, el trabajo de Carcaya, es muy interesante de la prostaglandina 48 horas antes. El problema es que tiene una N muy pequeño ancora. Sí, sí, eso es verdad. La ovulación es muy poquita. Hemos hecho alguna prueba sobre un número bastante limitado de animales y no he confirmado el resultado, pero puede ser que hay que repetirlo con un test multicéntrico por ver qué pasará. Pero es interesante, pero hasta ahora intentar de aplicarlo a su escala creo que es un poco peligroso. Sí, no, y aparte, al menos en los tambos en los que hemos trabajado, tratan de dar la menos cantidad de inyecciones. Y eso Claro. es sumar otra. Está bien si aumenta significativamente las preñaciones por inseminación, pero ya no querían dar la segunda, y me imagino que agregar otra más va a estar complicado. Pero bueno, hay tambos que de verdad quieren priorizar IATF y me parece bien que se busquen alternativas. Gracias, muchas gracias. Sí, eso iba a decir, si haces la idea esa, la efectividad del protocolo va a recaer mucho más sobre la segunda prostaglandina. Porque al Sí. tener más cuerpos lúteos nuevos, si no pones la doble prostaglandina, no va a tener regresión de cuerpo lúteo. O sea que, Sí, exacto. hay Lo que hace más ponerlo todo en la dependiente cuenta. de la segunda, claro. Claro, va a ser totalmente dependiente de la segunda. O no existe la posibilidad de dejar solo la segunda, digamos, retrasar el momento de la prostaglandina, Y bueno, pero ahí ya perdés la ventaja el alargamiento. del acortamiento de la inserción del dispositivo. O sea, Claro. como dijo bien Maggie, la base fisiológica del co-sign de 5 días, aparte del tema del proestro, es también evitar los folículos persistentes. Está bien, si tenés más ovulación, a lo mejor lo podés tirar a 7 días, sí. Es una idea también, ¿no? Porque si tenés más ovulación, no vas a tener folículos persistentes. Claro. Habría que probar. Por ahí puede ser una alternativa. Pensándolo de esa manera, puede ser una alternativa. Volver a los 7 días. Sí. Que a veces también para los días de la semana es más conveniente, ¿no? Que estar Sí, 5 días. exactamente. Así que bueno, esa sería otra alternativa para ver. Perfecto. Bueno, realmente no han aparecido más preguntas, Maggie, Giovanni, Matías, Gabriel. Por ahora no veo más. Quiero volver a agradecerte por tu generosidad de compartir esta información. Gracias a ti Y por la invitación. no, no, al contrario. Y como siempre, en deuda con Gabriel, con Matías, Giovanni, en el sentido de la generosidad también de estar aportando su criterio, su conocimiento, y que creo que enriquecen enormemente este tipo de charlas. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a los tres también por Gracias estar a vos. allí. Así Gracias a vos. que, Muy bien. a ver, espérenme un segundito porque apareció alguna pregunta más. Ah, no, bueno, preguntan cómo ver, hay otra más, preguntan cómo ver por YouTube, eso después yo le respondo. ¿Habría algún beneficio? Facundo Jenny dice, ¿habría algún beneficio de aplicar una segunda dosis de GnRH al día 2 del inicio del protocolo? Un beneficio de aplicar una segunda dosis de GnRH al día 2 del inicio del protocolo. ¿Y con el dispositivo de progesterona puesto? Y, no sé, yo Sí. no le daría mucho beneficio, pero no sé ustedes qué opinan. No, No yo sé cuál, tampoco. Sobre no sé todo en cuál un sería el protocolo de 5 objetivo. días. Sí. No, yo creo que eso está basado en lo que está haciendo Roberto Sartori en Brasil para sincronización de vaca en lactancia, que están usando combinaciones de benzoato y GnRH, y en un trabajo que publicaron hace poco ponían GnRH 2 días después de empezar el protocolo con el dispositivo y el benzoato, con la idea de ovular a los folículos grandes y hacer que la onda comience en el mismo momento. Porque si vos le pones NRH la onda y ovula, la onda empieza al día y medio. Si le pones estradiol, la onda empieza en el día 4. Entonces, si le pones NRH en el día 2,
todas las vacas iniciarían onda en el mismo momento. Que es Claro. una idea de Roberto y de Milo, pero es para vacas en lactancia. Yo creo que en vaquillonas no. Y hubo algunos, Julio trabajó con doble dosis de GNRH en vacas, pero me parece que en vaquillonas no, chicos, ¿no? No. No, en vaquillonas no, en vacas sí. No. Podría ser otra alternativa que Roberto Sartori ha hecho con buserelina. Él tiene un trabajo en vaquillonas Nelore, donde duplicó la dosis de buserelina, o sea, usó 20 microgramos de buserelina en lugar de 10 y tuvo una mayor tasa de ovulación a esa GNRH. Sería algo que se podría probar. Y de esta manera te ahorrarías de hacer la prostaglandina 2 días antes con el protocolo del grupo de José. Pero habría que probarlo, ¿no? Sí, porque el principal problema ahí es el bloqueo de la alta concentración de progesterona. No sé si con una doble dosis va a saltear ese paso, ese freno. Esa es la complicación, es que en la vaquillona si tenés un cuerpo lúteo de mitad de ciclo, tenés la progesterona muy alta, y ahí esa es la que más te bloquea la sensibilidad de la hipófisis a la GNRH, ¿no? ¿Tenía otra pregunta, Sergio? Gracias, Gabriel. Hernán Arias dice, ¿qué tipo de resincronización se hizo? ¿Normal, precoz o ultra precoz? O sea, reinseminaciones en el estudio. Sí. O sea, se reinseminaban en celo y a los 31 días, hacíamos más o menos 3 días, ¿no? Porque era una vez por semana, se resincronizaba con el protocolo de 5 días. No sé si esa es la pregunta. Sí, supongo que debe estar referido a eso. Sí. Así que, bien. Vamos a dar un minuto más a ver si aparece alguna otra más, pero bueno, le respondo a José Luis Martínez, que te felicita por la excelente conferencia. Hernán Arias te dice que sí, que era eso. Okay. Y José Luis Martínez te felicita, Maggie, y pregunta si se puede ver por YouTube. Les digo también al resto que sí, que como es habitual, en realidad aparecen ya en Facebook, porque nosotros estamos transmitiendo simultáneo por Facebook, y después, sí, a través de YouTube, va a estar linkeada a la página de Taurus, a la web de Taurus. Así que, bueno, vuelvo a agradecerles a los 4, y ya como es habitual, les tomo algunos minutos más al resto de la gente para anunciarles cómo es bueno, en realidad terminamos mañana, terminamos este ciclo mañana, así que anunciando la última charla del día de mañana y un sorteo de algunas suscripciones a la revista. Así que, nuevamente, Maggie, gracias, Giovanni, Matías, Gabriel. Entonces, continuamos con el... Adiós. Continuamos entonces con la presentación. Entonces, en el día de mañana, la cita es la reunión que está patrocinada por Sovet, donde va a ser la presentación del uso de estrategias reproductivas para mejorar las tasas de preñez en vacas tanto de leche como de vacas de carne, mediante el uso de SG recombinante. Esta charla va a estar dada por Luciano Cataño y Gabriel Bo. Así que los invitamos al día de mañana a presenciar esta charla. Y quiero hacer el sorteo que ya hemos hecho. Los ganadores de las suscripciones, vamos a sortear 3 suscripciones a la revista. Son Juan José Carletti, Gustavo Operto y Álvaro Atauichi Churki. Así que les pido a ellos 3 que por favor ingresen a la página de Taurus, www.revistataurus.com.ar, y se registren, y a partir de allí entonces los vamos a habilitar como suscriptores. Nuevamente quiero agradecerles también a todas las empresas que han
apoyado este ciclo, y Dios mediante nos reencontramos el día de mañana. Ahora va a aparecer la posibilidad de que contesten una muy breve encuesta de 3 preguntas nada más, que es muy importante para nosotros tener esa evaluación. Así que, nuevamente, gracias Maggie, otra vez, y nos estamos viendo, Dios mediante, mañana. Muchas gracias a todos.